Marianita Valle, gracias por tu apoyo, tu presencia y el trabajo dentro de los moderadores. Don Ángel, el afán de la lagartija de Palacio Claudia Sheinbaum de censurar a sus críticos, eso es huir de su realidad como mal gobierno. Miren, este tema que plantea Marianita es un tema que reviste la mayor de las importancias. Y voy a explicarme por qué. Efectivamente, se ha registrado en el país, particularmente en estados como Campeche, Puebla y en algunos ambientes como en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, y en otros ambientes algunos le echan la culpa al pervertido de Jesús Ramírez Cuevas, que hay una campaña para acallar voces críticas o discordantes simplemente del discurso oficial. Acaba de anunciar en las redes sociales Salvador García Soto, que participaba en un programa de radio del grupo El Heraldo de México, donde agradeció a los propietarios de ese canal, bueno, muchas gracias, etcétera, etcétera, pero el hecho es que ya salió de ahí Salvador. Él sigue estando con su columna Serpientes y Escaleras en el periódico El Universal y creó él junto con su equipo un espacio en las redes Serpientes y Escaleras Digital, de tal manera que a todo el equipo de Salvador usted lo puede seguir ahí en esa página o en ese espacio Serpientes y Escaleras Digital, creo que .com o una cosa así, y ahí lo va a encontrar el noticiario, notas, etcétera. Sin embargo, esto que señala Marianita es un síntoma de algo más profundo, que, debo decirlo, no es nuevo en México. Estoy extrañado por la importancia que muchos le están dando a esto. Sin embargo, cuando uno ya tiene acumulados algunos decenios, como es mi caso, y que me tocó vivir en la Ciudad de México los años 60. Los años 60 fueron años increíblemente interesantes para un joven estudiante como lo era yo, que llegué de Ciudad Obregón a la ciudad de los Palacios. 62, 63 en la Boca 2 y 64, 67 en Zacatenco. Aquello era para un provinciano como era yo abrumador. Una cosa, la capital imponía a una persona que como yo no había salido de Ciudad Obregón, más allá de Hermosillo, cuando mi papá me llevaba los fines de semana, viernes en la tarde, a visitar a mi señora madre, que posteriormente falleció de un cáncer que nada se pudo hacer. Entonces, el viaje más largo en una troquita que tenía mi papá, una GMC, íbamos a Hermosillo y regresábamos el domingo en la tarde. Llegó un momento en que nada se pudo hacer y ya vino mi madre a fallecer en San José de Bacum, ahí murió ella, en marzo de 1954. Yo no había salido alguna vez a Navojoa, me acuerdo, fui con mi hermana Gloria y mi cuñado Agustín a visitar a mi abuelo, mi tatanelo, que lo habían operado de las cataratas en Navojoa, y de ahí en fuera no había salido yo de Ciudad Obregón. Entonces llegar a la Ciudad de México fue para mí una cosa increíble. Mi conciencia política era nula. En ese tiempo llego, empiezo a leer, ¿verdad? Fundamentalmente novela, me acuerdo,
Empecé a leer novela en inglés para avanzar en mi conocimiento y dominio de ese idioma, hasta que llego a física y matemáticas el 64 y empiezo yo a interesarme por la política. Ahí empiezo, bajo la conducción de Raúl Álvarez, que en paz descanse, y participar en la política estudiantil. A partir de ahí empecé a tomar cierta conciencia del control político que ejercía el Estado mexicano sobre la población, en la prensa, en la radio, la televisión, el cine. Los guiones eran revisados por Gobernación antes de filmar una película. Las películas extranjeras pasaban por la Dirección General de Cinematografía para eliminar ciertas secuencias, escenas, etc. Había un control férreo por parte en aquel entonces de la Federal de Seguridad en el orden federal, por Gobernación a través también de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, y en la Ciudad de México había la DIP, pero más bien se enfocaba a delitos del orden común. Era eficaz aquel servicio de control. Todavía no surgía la guerrilla, el 65 en septiembre fue el cuartel de Madera, el asalto, y luego empezó la cosa un poco a cambiar, pero el control férreo no solo no desapareció, sino que además se recrudeció. A partir de esos primeros años, yo en Zacateco empecé a entender, producto de lecturas, de pláticas, etcétera, lo que era la censura y el control político de las organizaciones, partidos políticos. En aquel entonces era el PRI, el PAN y un partido fantasmal que era el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. El primer requisito para entrar a ese partido era tener 114 años de edad. Tenían todos los días que recoger la polilla de sus militantes que llegaban ahí. Y luego empezó a abrirse relativamente, bueno, estaba el PPS, el partido que era propiedad de Lombardo Toledano, pero al margen de cualquier cosa, partidos o no, el control era férreo, se dejaba sentir. Y recuerdo que nadie se quejaba. Sí, había críticas, el Partido Comunista estaba fuera de la ley, no tenía registro legal, sin embargo todo el mundo sabía quiénes eran militantes o de la juventud o miembros del partido, dónde estaba la oficina y en las calles de Mérida, en la colonia Roma, etcétera, etcétera. Pero repito, era un control férreo. Cuando alguna vez el Loco Valdés se atrevió a mencionar a Bomberito Juárez, un multón en aquel entonces 50,000 pesos, me acuerdo que fue una. Y luego se atreve otra vez a decir Manguerita, Maza de Juárez, y rájale otro trancazo. La televisión no se podía salir del guión, que me acuerdo uno de los estrellas en la televisión era Willy Candle, Guillermo Vela y su noticiario. Luego había un noticiario de Martínez Carpinteiro. Luego surgió 24 Horas, Jacobo Zabludovsky, que estaba totalmente al servicio del aparato estatal. Emilio Azcárraga Milmo, que se autonombró soldado del PRI y cosas así. Era una situación, vamos a decir, difícil, un control político férreo. La censura era, por ejemplo, había una revista Caballero, el señor Forstons, que era su dueño, batallaba para sacar cada número. No se podía tener acceso a la revista Playboy en aquel entonces, era una cosa de mucha mojigatería. No se podía hablar mal
ni del presidente de la República, ni del ejército, ni de la Virgen de Guadalupe. Bien, pero repito, llevábamos una vida normal de estudiantes y había que la grilla estudiantil, en el Politécnico los porros pertenecían a la FENET, Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, en la universidad estaban los porros que controlaba el director de la preparatoria, un señor Buenrostro, y había vamos a decir, algo que paliaba esa situación, que era una inflación controlada, 2%, el salario real crecía año con año, todo el mundo podía entrar a nivel superior, en el poli, en la universidad, el seguro social estaba en su apogeo, el ISSSTE, se inauguró el hospital 20 de noviembre, me acuerdo. Entonces, ese control férreo se fue a medida que pasó el tiempo, soltándose un poquito. Pero se dieron casos como el asesinato de la familia completa, creo que quedó una hija viva de Rubén Jaramillo, asesinaron un grupo de militares, una partida militar, lo sacaron de su casa, la señora con un embarazo de 4 meses la acribillaron ahí. Luego vino la represión, bueno, ya antes había pasado de los ferrocarrileros, luego el movimiento revolucionario del magisterio de Otón Salazar, los médicos el 95, las tomas de las universidades, la Universidad Nicolaita, la Universidad de Sonora, las normales rurales, etc. Control férreo. Muy bien. Viene el 68 y cambió radicalmente el panorama. Sin embargo, del 68 al 88, prácticamente las cosas no se movieron y algún día platicaremos de ese periodo. Pero a lo que voy, en aquel entonces se empezó a hacer política. Vino Echeverría, abre tantito, nada más, invierte mucho dinero público en las universidades, surgió la UAM, tecnológicos regionales, etcétera, y toda aquella demanda de jóvenes ya en edad de educación superior o preparatoria tenían un lugar en la estructura educativa pública mexicana. De tal manera que por un lado había control, pero el otro había oportunidades para prepararse. Pero a medida que van los años, empieza aquella juventud preparada a exigir ser escuchada. El 68 quizás sea el movimiento que galvaniza esa ambición, vamos a decirlo, y las cosas cambiaron de carácter. Hubo algunos intentos de grupos guerrilleros que fueron infiltrados y detenidos sin problema alguno, uno encabezado por el escritor y periodista Víctor Rico Galán, y algunos así, ¿verdad? Pero en términos generales, no había la vida política partidaria que hoy existe. Pasa el 68, luego viene el 88, y las cosas ahí sí se abren. Cárdenas revive de la nada y algunos ingenuos que todavía andan por ahí, algunos vejestorios ingenuos, vieron en Cuauhtémoc un hombre mediocre, si no se apellidara Cárdenas, quizá ni al cine podría entrar solo. Algunos se ilusionaron con la figura de Cuauhtémoc, pero bueno, pagaron el precio de su ingenuidad posteriormente. Y así. Pero es necesario decir que en aquellos años no estaba presente en los señalamientos de los partidos políticos. Ya cuando llegó López Portillo, se legalizó el Partido Comunista, cuando llega don Jesús Reyes Heroles, etcétera. Pero no había la cosa esa de la censura, el control político. Sin embargo, hoy, cuando
hay una libertad para decir lo que uno quiera y con las redes sociales increíblemente abiertas para lo que quiera uno decir. Hay toda una efervescencia sobre este afán del gobierno, de la estructura encabezada por este pervertido de Ramírez Cuevas para controlar influencers a su servicio, granjas de bots, el Canal 11 copado por unos analistas de tercera convertidos en cómicos de quinta, el Canal 14, el Canal 22, etcétera. Y en ese momento estamos la censura, el control, el acallamiento de voces. Yo les digo, oye, tú y yo tenemos la misma edad cuando hablo con ochentones como yo. ¿Por qué cuando estábamos en los años 60, que era un control férreo, nunca planteamos una lucha en contra de esa censura y eso? En cambio hoy, cuando podemos burlarnos primero del bulto en el gobierno anterior y ahora de la anticientífica, y decir lo que querramos de políticos mediocres, corruptos, ignorantes, ridículos, y en ese momento quieren controlar todo y la censura. Cuando mi paisana, la Lili Telles, le grita de manera estentórea a Fernández Noroña hasta de lo que se va a morir, y de repente hay una gran preocupación porque van a censurar a los críticos. Yo no sé qué pase, pero me parece en verdad exagerado. Le voy a decir por qué. Si en aquellos años donde había realmente control, salimos adelante, abriéndonos paso como fuere, llegamos a la apertura que se tuvo que dar. ¿Cómo es posible que hoy, que hay tantos espacios, que la ley censura, que la prueben, hombre? Déjenlo saber qué hacen con esos esperpentos legales. A ver cómo pueden lograr acallar a una sociedad que ha gozado ya desde hace varios años o decenios de la libertad total. ¿A qué le tememos? ¿En verdad piensan que este pelón, casi igual que yo, Merino, con su agencia va realmente a poder controlar en un país de 135 millones ahorita lo que digamos? Dice uno, ahora que los periódicos han dejado de ser, vamos a decir, funcionales ya. ¿Quién se informa hoy en los periódicos? Salvo aquellos que le pagan a un columnista para que ataque a un adversario y entonces van a ver cómo salió la nota que fulano o mengano o mengana o fulana publicaron. Pero de ahí en fuera nadie lee los periódicos. Porque un periódico que aparece en el puesto de periódicos a las 8:30 de la mañana, está escribiendo historia que millones de mexicanos vieron desde un día antes en su teléfono, en su tableta, en su computadora. La televisión misma ha dejado de ser el referente que era hace 60 años. Entonces, ¿a qué le tememos? ¿A qué? O sea, ¿en verdad hay alguien en su sano juicio que piense que este gobierno de ineptos, de sinvergüenzas, van a ser capaces de callar a miles y miles y miles de mexicanos que andan con su teléfono y ponen fulano de tal, Armenta, es un tal por cual porque quiere esto y el otro y el otro y el otro? O la política más fea después de Ernestina Godoy, la señora Laida Sansores, que dicen, ¿cómo van a controlar eso? Es decir, ¿por qué no? Yo normalmente lo que hago, los reto a esto. A ver, órale,
pongan su pinche ley censura. Órale, apruébenla. A ver, este pelón Merino, aviéntate, carnal. Pon tu ley de no sé qué más. Órale, éntrale. No va a servir de nada. En China popular, que tienen millones de policías cibernéticos, se les cuela por todos lados todo. Entonces, estos van a venir a hacer eso. Señores, tengo la impresión, como diría un gran amigo que falleció hace 2, 3 meses, están mintiendo fuera del orificio, o dicho en palabras claras, se están meando fuera del hoyo. Señores, cuando un gobierno mediocre como este, encabezado por una mujer ignorante de lo que es la gobernación, pretenden callar y que no hablen, que no digan, ¿en verdad piensan ustedes que esta bola de inútiles van a poder callarnos? ¿En tan bajo concepto se tienen ustedes mismos? Señores, estamos en una época donde es prácticamente imposible detener la avalancha de opiniones que quieren cancelar, que pueden decir cerrar el... Órale, ciérralo, carnal. Bájame esa página. No acabas tú de bajarla cuando ya creé 10 nuevas direcciones, hombre. Por favor, los problemas que tiene este país y decenas de millones de mexicanos no son la censura. No, señores. Ahora, debo decirles que para las babosadas que dicen algunos, dice, gracias, Dios mío, que callaste a este. Yo por eso les pediría, la verdad, que le presten atención a los temas centrales de los problemas estructurales, valga la redundancia. Ahí sí hay que incidir, hay que explicárselo a la gente. No perdamos tiempo en esas cosas porque no van a poder controlar. Miren, cuando ven la penuria de este gobierno de pedorrillo que tenemos, señores, no tienen dinero ni para lo más elemental. ¿Ustedes creen que van a tener miles y miles de millones de pesos para aparatos de radio? No tienen, hombre, por favor. Y si tienen, que los inviertan, hombre, que los inviertan, déjenlos. Yo les pediría pues a esos que hablan, que la lagartija de Palacio, como dice Marianita, quiere censurar a sus críticos, no tiene la menor idea de quiénes son, ay, con la bronca que trae, no sabe ni para dónde voltear. Si estuviéramos en Estados Unidos, eso es, ahí sí, como diría Polo Polo, eso es otra flatulencia. Pero estos, no, hombre. Señores, seamos objetivos, pues, y de eso vamos a tratar un poco en la parte editorial. A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al martes 24 de junio, el mero día de San Juan del año 2025. El título es el siguiente del editorial. El discurso de la oposición, ¿es creíble y entendible? Repito, el discurso de la oposición es creíble y entendible. ¿Qué quiero decir con esto? Los millones de ciudadanos a los que nadie pela, nadie los pela, y la oposición lanza sus, vamos a decir, sus consignas o su narrativa o su discurso. Lo hace con base en las necesidades de esos millones de mexicanos. Y luego,
lo hace con un lenguaje llano, claro, entendible. La primera pregunta es que ese discurso o esa narrativa no es creíble. Es decir, el ciudadano no cree en, es decir, la censura. O sea, imagínese un trabajador que sale de su casa allá en la parte del Valle de Chalco, por allá a las 5 de la mañana. Toma una combi para llegar a otro lugar, agarra otra combi que lo deje en el metro, agarra el metro y luego llega, agarra un autobús y llega al trabajo a las 7:30, 8 de la mañana. Dormido, sin desayunar posiblemente, a trabajar una jornada de 10, 12 horas y regresar a su casa a las 9, 10 de la noche, muerto de cansancio y repetir eso al otro día. ¿Ustedes piensan que a esos millones de mexicanos que viven todos los días de lunes a domingo, el discurso actual de la oposición le parece creíble? Es decir, toca su necesidad, su situación. Y la respuesta es no. En estos días de lluvias, vemos imágenes, como diríamos en mi pueblo, en San José de Bacún, como algo déjà vu, como algo visto ya. Si las cadenas televisivas, en vez de poner el video que toman hoy sus camarógrafos, pusieran uno del año pasado, nadie notaría la diferencia. ¿Por qué? Porque esas personas viven en un lugar donde pasa un río, lo taparon, construyeron casas y viene una lluvia fuerte, rompe el lecho de río y a inundar casas. En otros casos se colapsa el drenaje y la cuacha se mete a las casas. Muy bien. Han entrevistado a algunos, bueno, dice, es que aquí estamos, dice, y no hemos recibido ayuda del gobierno. Y dices, a ver, ¿qué quieres? ¿Que te venga a bañar la presidente? ¿Que te regalen unos botes de perfume para que no apestes a cuacha? ¿O qué quieres? Ayuda. Bueno, pero si el año pasado te pasó lo mismo, ¿cómo fue que no tomaste precaución? ¿Por qué no te cambiaste? ¿O por qué vives aquí si cada año te pasa lo mismo? Se te amuelan las cámaras, se amuela el refrigerador, el comedor, etcétera. ¿Y qué hace el político? Llega, ¿cómo no? Vamos aquí a esto y que el otro. Y luego se va. Se van las lluvias, pues se resuelve el problema. Y el año que viene, otra vez y otra vez. ¿Cuál es el problema ahí? En primer lugar, es esa educación política que efectúa el Estado mexicano para que esas personas dependan de él. Tantos miles de soldados que integran el plan DN3, señora presidenta, están trabajando en 18 municipios de 4 entidades del país. Estamos con las instrucciones vertidas por usted y bueno, dices, bueno, lo mismo de todos los pinches años. ¿Cuándo vamos a enfrentar esos problemas de falta de infraestructura, de prohibir que la gente se asiente en esos lugares de alto riesgo? Jamás, porque se nos acaba la clientela. Se acaba la tranza de comprar lavadoras, comprar estufas. ¿Qué pasó en Acapulco? Que a los chinos les ordenaron no sé cuántas refrigeradores o la madre, lo que sea, pues. Es que esos desastres se han convertido en un medio de obtener una riqueza mala vida. Porque ¿quién va a andar averiguando? A ver, ¿dónde compraste tú esos refrigeradores? En el Costco. No, bueno, porque ahí en el Costco valen 4,500 pesos y aquí lo estás metiendo a 15,000 pesos. Nadie verifica eso, nadie revisa. Por eso a los funcionarios corruptos les convienen los huracanes, que se inunden las calles,
porque ahí es donde hacen su agosto y estamos a junio. En esas condiciones, ¿ante qué estamos? Ante una oposición que anda acá arriba en problemas que ella considera son los problemas de todo el país, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero luego el otro problema que va aparejado es que los políticos hablan de una manera que ni ellos mismos se entienden. De repente empiezan a utilizar términos que el común de los mortales no conoce su significado, conceptos históricos tampoco. ¿Y por qué lo hacen? Porque esas personas provienen de ciertos sectores de la sociedad mexicana que son, que terminaron su educación y han adquirido una forma de hablar que los distancia, los separa de esos millones de mexicanos. En consecuencia, pues, el discurso de esos personajes de la oposición es un discurso que no es creíble porque la gente dice, ¿y este a qué se refiere? ¿Qué quiere decir? Los que prestan oídos, no, es un político, no le das caso, vámonos, vámonos. Y menos es entendible por las palabras domingueras, etcétera. Cuando desechan la realidad, estas personas, por desgracia, su nivel de educación es mínimo. Quizá muchos de ellos apenas terminaron, en el mejor de los casos, la secundaria. Y si estudiaron en la Escuela Federal Niño Artillero y les tocaron maestros de la CETEC, pues salen semianalfabetos. Entonces, es evidente que algo está pasando en la oposición. Si estuviéramos en Dinamarca, para citar al clásico, pues evidentemente allá por el nivel educativo, la tradición política, histórica, etcétera, pues el lenguaje es más elevado, vamos a ponerlo de alguna manera. Pero aquí no es así. Tenemos 100 millones de electores. Y las personas que viven en esas, no favelas, porque no es la expresión correcta, pero en esas zonas marginadas, están a merced de los desastres naturales o de la lluvia, etcétera. Ahí vive la gente más pobre de este país, la gente con menos educación. Todas esas partes de ahí del oriente de la Ciudad de México, que pertenecen en muchos casos al Estado de México, son personas que llegaron de las zonas rurales más atrasadas del país, huyendo de la miseria para llegar a la pobreza. Ciudad Neza ahorita es un paraíso, Ciudad Neza, a como era Ciudad Neza a principios de los años 60. En esas condiciones, pues, yo no sé qué hay que hacer para que los partidos de oposición, en este caso serían dos nada más, pues, porque los demás son o los que están ahí de ¿cómo se puede decir?, de paniaguados ahí con Morena, que es el PT y el Verde, que son dos negocios particulares, y esta gente que está en Morena, todos son grillos de la prepa, de un CCH, ahí se educaron. Oye, mano, es que la izquierda, no, pues acá vamos a construir el socialismo, mano. Sí, está bien, construyan ustedes. ¿Va a ser de blocreto o va a ser de ladrillo refractario? ¿Cómo va a ser la construcción? En esas condiciones es muy difícil, por no decir imposible, que ese discurso, esa narrativa llegue a esos millones de mexicanos. Pero al mismo tiempo, ¿quién sí llega? Los servidores, los vividores de la nación. Es que la presidenta les manda esto para ustedes, así como lo hizo el presidente López Obrador.
Y entonces esas personas con 6,200 pesos o con 8,000 o con 5,000 o con 4,000, lo que sea, en ese momento es un lenguaje que sí entienden, porque está en el bolsillo, 6,200 pesotes que les mandó la doctora. ¿Quién es la doctora? ¿Quién sabe? Pero la doctora se preocupa por ellos, aunque no haya medicinas, aunque le den una cirugía para dentro de 3 años, etcétera, etcétera. Algo tiene que hacer la oposición, algo, para que aspire a poder influir en los ciudadanos para obtener en diputados al menos la mayoría absoluta. Y de esa forma lograría dos cosas. No podrían modificar la Constitución y segundo, la oposición controlaría el presupuesto. Pero tiene que hacer cambios radicales en su discurso. Yo veo algunos personajes, la Lili Téllez, Ricardo Anaya, que se lanzan y en el caso de Ricardo, con argumentos, bien estructurado su discurso, y en el caso de la Lili, pues es una gritería y no me calle a mí, pleito de comadres, ¿verdad? Pero aún así, ¿cuántas personas piensan ustedes que ven el canal del Congreso o que ven esos segmentos en los noticiarios de televisión? Muy poquitas. Mientras tanto, en el resto del país, pues están los ciudadanos que tienen que arrostrar peligros, las balaceras, etcétera, etcétera. Pero eso, no, pues hay mucho peligro, mejor aquí, mira, en el pleno. Así no vamos a poder el 27. Ahora bien, aquí el discurso político, el discurso de los partidos de oposición, tienen que cumplir con algo tan elemental como esto: embonar con la realidad del ciudadano. No podemos estar hablándole al ciudadano, es que los ataques con los aviones B-2, con esas bombas que penetran allá, porque los ayatolas en Irán, en un régimen teocrático, etc. La gente va a decir, ¿este güey qué está diciendo? Ese discurso tiene que embonar con la realidad que enfrenta el ciudadano, con su vida cotidiana. Pero bueno, pues no es lo mismo que me entreviste a alguien y que bueno, sí tenemos esto, pero estamos dando la batalla para evitar esa censura, que va a ser una ley hecha para un solo hombre, el señor Merino, que quiere controlar y bajar una página y etcétera. ¿Cómo no? Muchas gracias, señor Verdugo, señor diputado, señor senador. No, hombre, a la orden siempre, ¿eh? Cuando necesiten, aquí estamos a sus órdenes. Y luego otra, senadora, ¿podría usted dar una opinión sobre esto que se está discutiendo? Permítame, déjeme ver, a ver, déjeme acomodarme aquí, a ver, ahora sí, tómame a ver acá, de este lado, ¿no? Que es mi mejor perfil. Ahora sí, dígame, señor. ¿Y qué piensa usted de esto? Bueno, nuestro partido está ahí se va. ¿Quién los ve a ellos en su distrito, en su entidad? Nadie, hombre, nadie. Entonces, estamos pues ante una situación donde no solo los legisladores de oposición están acá muy arriba, y su discurso no embona, no se compagina con la realidad de sus representados o de la entidad federativa que representan, si es el caso de una senadora o un senador. Y el otro elemento es, aparte de embonar, referirse a la realidad que enfrentan los ciudadanos, el otro problema es, ¿lo entienden los ciudadanos? Ese diputado, ese senador, habla claro,
habla con un lenguaje sencillo que entiende el que le entregó su voto, ¿no? Estamos pues entonces aquí ante un problema grave, delicado. Ese problema no lo tiene Morena. ¿Por qué? Porque Morena es dueña del aparato estatal, es dueña de la estructura gubernamental, dinero le sobra, tiene toda una red de radios, de canales televisivos, de influencers, etcétera. Y los partidos políticos carecen de esos recursos, tanto monetarios como materiales. Por eso, el único elemento que tiene a su favor la oposición es hablar de los problemas que tiene la gente y hablar claramente. Pero si hablamos de otras cosas que nada tienen que ver con la vida cotidiana del ciudadano, y si tampoco hablamos claramente, pues vamos a estar perdiendo el tiempo. Y este es un problema que viene de hace muchos años. No vayan a pensar que nomás es ahorita y que yo estoy hablando de... No, esto es una cosa que viene de hace muchos años. Miren, cuando Vicente Fox Quesada ganó la elección en el año 2000, ¿alguien recuerda cómo hablaba Vicente Fox? ¿Se acuerdan ustedes? Y vamos a sacar a las tepocatas vivas o las piedras y sasa con sus botonas, ay, sas, y la gente le entendía ese discurso, ese mensaje lo entendía. Es decir, Fox en ese sentido era una persona que además por su experiencia laboral, profesional, hablaba de manera sencilla. Él como ejecutivo de la Coca-Cola, él andaba revisando las tienditas y veía, no obstante su alta posición, pero le gustaba ver. Entonces, él sabía cómo llegarle a la gente. Y cuando se convierte en candidato del PAN, en el PAN, muchísima gente no quería a Fox. Populachero, me decían a mí, no, ese le digo, cuidado con él. Él sí comunica con la gente. No, es una corrientada eso, y le puede decir, pero llegó a presidente de la República. Y eso que hizo Fox le ayudó a Felipe Calderón. Pero ¿qué sucede hoy con la oposición? Primero que se enfrentaron a un candidato que había venido mintiendo desde 20, 25 años antes, como es López Obrador. López Obrador es un mentiroso compulsivo. O sea, paga por mentir, pues. Y la gente le compró su discurso. ¿Por qué? Porque era claro, primero los pobres y una bola de tonterías, pero que la gente entendió. Ahí están los resultados. ¿Cuál era el discurso de Antonio Meade, de José Antonio? La gente no lo entendía. Es la verdad, no lo entendía. Sí entendía el de López Obrador. ¿En qué lugar quedó el PRI en una cosa histórica? Al tercer lugar. Vámonos, fúchila. ¿Dónde está José Antonio Meade ahorita? Pues seguramente creo que está trabajando en algún banco, da pláticas y eso, pero sigue siendo una persona con su doctorado en Yale, una persona pues, que se mueve en otro código postal, pues. Y López Obrador, bueno, ya se fue allá muy lejos, ¿verdad? Pero el tipo con su demagogia, con su mentira, le llegaba a la gente. La anticientífica quiere imitar, pero no puede. Es fifí. Es fifí. Pero tiene toda la estructura estatal que la apoya. Y tiene el control del Congreso de la Unión y 23, 24 congresos locales. Entonces, repito, si la oposición no entiende que debe hablar de los problemas más sentidos de la gente y hablar de ellos claramente, con sencillez,
sin rebuscar las cosas y con ellos. Porque esa gente no tiene acceso a un aparato como este, a un teléfono inteligente. Hay que salir del estudio televisivo donde me entrevisten. Hay que ir allá. En tanto no comprendamos eso, va a ser muy difícil. La Ciudad de México tiene una población de alrededor de 8,5 millones de habitantes y en términos de electores tiene alrededor de 6,5. Pero el país tiene 100 millones de electores. Y la Ciudad de México, aun cuando muchos de los que aquí viven y aquí nacieron piensan que esto es el ombligo del mundo, no es así. No es así. El Estado de México tiene casi 16 millones de habitantes y son 12 millones de electores. El Estado de México tiene el doble de electores de aquí de la Ciudad de México. Y si luego vamos a Veracruz, a Puebla, Guanajuato, vamos a ver que allá hay una gran cantidad de electores, de ciudadanos, más que aquí en la Ciudad de México. Pero aquí están los canales de televisión, las principales radiodifusoras, los grandes opinantes, los columnistas, los que opinan en los programas esos de opinión, que a veces ni ellos mismos entienden. Vamos a dejarlos, déjenlos. Pero hay que convencer, primero hay que convencer a la oposición de que debe salir de estos espacios e ir allá, donde está el ciudadano común y corriente, donde está el ciudadano poniendo en riesgo su vida y cuando lleva a los chamacos a la escuela, la abuelita o la mamá, van con el Jesús en la boca, porque les puede tocar una balacera. Bueno, acaba de anunciar el viejo sinvergüenza cínico de Rochamoya que creo que Aeroméxico ya no va a volar a Culiacán por la inseguridad. Dice, pero ¿cómo es esto? Pues así es, pues. Por eso, como ya se ve en el horizonte el 2027, señores, hay que empezar a prepararnos. De otra manera, nos va a cargar el payaso. No hay de otra. Es difícil hacer entender a dirigentes de la oposición que se mueven acá. Ellos son para el estudio, la opinión. Eso, en primer lugar, lo ve muy poca gente. Y donde ya los conocen a ellos, hay que ir allá. En fin, muy bien. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 24 de junio, día de San Juan del año 2025.